Como habrás notado, ahora está muy de moda eso de recibir y de enviar mensajes a nuestros amigos vía internet, ¿verdad? Eso es algo que se ha vuelto muy, pero muy común en nuestras vidas, ya que diariamente nos llega una multitud de mensajes referidos sobre todo a cómo conectarnos con la felicidad y cómo hacer para que la abundancia se haga presente rápidamente en nuestra vida, como si esto se tratara casi de una receta de cocina. Pero por si no te habías dado cuenta, detrás de este permanente recibir y enviar mensajes con buena onda, se oculta algo más. Se oculta aquel viejo modo que teníamos gracias a nuestro ego de decirle a todo el mundo lo que debían hacer con sus vidas. ¿Sí? Esta es la nueva forma de seguir actuando como si fuéramos algo así como un manual de instrucciones con respecto a la vida de los demás. Esta es la forma moderna de decirle a la gente lo que debe hacer. Y por favor, no dejes que tu ego te haga poner resistencia antes de que termine con lo que te estoy diciendo. Déjame acabar y luego sacas tus propias conclusiones. No te olvides que permanentemente aquí en Migansúa hablo sobre la importancia vital que tiene el modo en que escuchamos. Es muy importante, ya que si a medida que pasa el tiempo nos va costando más aprender, es nada más que porque a medida que crecemos nos cuesta más escuchar. Y eso es gracias a que el ego, cuando somos adultos, se encuentra muy establecido y a veces súper inflamado y nos hace actuar como si ya lo supiéramos todo, ¿no? Y si ya lo sabemos todo, entonces ¿para qué vamos a escuchar? ¿Verdad? Esa es la razón, así a grosso modo, de por qué a medida que pasa el tiempo nos cuesta más aprender. Es porque cada vez nos cuesta más escuchar sin juzgar. Nos cuesta más escuchar limpiamente. Y como te decía antes, lo que me lleva a observar de esta manera todos esos mensajes que a diario recibimos vía internet y que inmediatamente reenviamos, es que absolutamente nadie hace lo que dice el mensaje. ¿Te diste cuenta de eso, verdad? Es como que el solo hecho de enviarlo y que alguien lo reciba ya nos hace sentir satisfechos. Pero si te fijas bien, nadie hace lo que dice el puñetero mensaje que hay que hacer para lograr esas cosas tan beneficiosas. Y es porque, como te decía, tu ego encontró un nuevo modo de hacerte decirle a los demás lo que tienen que hacer con sus vidas. Y si lo hacen o no, al ego no le importa un pito, porque a él lo único que le interesa es el hecho de decirle a los demás lo que deben hacer. Nadie hace con esos mensajes que diariamente recibe otra cosa que reenviarlos, hasta que finalmente se diluyen en un mar de instrucciones que no le importan a nadie más que al ego de quien lo envió. Mensajes que, como un vaso de cerveza mal servida, rápidamente acaban perdiendo la espuma, para darle paso al próximo mensaje y así, de ese modo, permitirle al ego que siga en control de la situación. Y mientras tanto, nosotros seguimos navegando a la deriva en este vertiginoso río de chatarra que solo sirve para enajenarnos más de lo que estamos, que no es poco. Porque si te fijas bien, a pesar de tantos mensajes de amor y de buenos deseos que recibimos y que reenviamos, esta humanidad, a pesar de todo eso, se encuentra cada vez más agresiva y más conflictiva. Y mientras tanto nosotros le vamos dando vuelta a las páginas del libro de la vida apresuradamente, después de haber leído solamente los titulares, para no correr el riesgo de perdernos el próximo envío de distracción que nos hace llegar un sistema, porque ahí está basado todo, un sistema que no quiere que nos detengamos a pensar ni siquiera un segundo. Y todo esto, ¿sabes por qué? Bueno, es porque es muy fácil manipular a una entidad que no piensa, ¿sabes? Una entidad que ha permitido que otros piensen por ella. Y me refiero a la criatura humana, por supuesto. Así es que, como siempre te digo, aquí en Migansúa, será mejor que despiertes, que te des cuenta, porque, como siempre te digo, o te iluminas tú o no te ilumina nadie, nadie.